Un discurso de 45 minutos de choque. Un discurso de choque para responder a lo que el presidente de la República había manifestado ya el día de la independencia, 27 de febrero. Buenas noches de nuevo, Yulisa Céspedes, estamos en los estudios de CDN. Bueno, yo creo que este es un discurso de contrarrendición de cuentas. El discurso de contrarrendición del presidente Leonel Fernández respondiendo a la rendición de cuentas del 27 de febrero del presidente Luis Abinader lo ha tomado punto por punto, Adis. Ha empezado hablando de la actitud de autocomplacencia, cifras fuera de contexto, falacias, desconexión de la realidad y de la situación que vive la gente, y ha pasado por el crecimiento económico, la expansión del PIB, la deuda pública, las crisis por las que ha pasado República Dominicana, precios de los alimentos, la situación post-COVID, educación, sistema hospitalario, energía, infraestructura y el tema migratorio, en el mismo orden en el que aproximadamente lo hizo el presidente Luis Abinader. Y cerró justamente sin quedar en silencio sobre el tema de la dominicanidad, uno que fue un punto fuerte del presidente en su momento y que él no podía desaprovechar para también puntualizarlo como una de sus fortalezas. El tema que agrupa la voluntad de los dominicanos, que es justamente el tema de la nacionalidad. No podía quedar fuera, como tampoco queda fuera de este panel en este momento la presencia de nuestro economista de cabecera, el doctor Jaime Aristes Cuder, que está aquí en la sala, y de ya un politólogo de la casa, el señor David de la Hoz, que en nuestras coberturas es un aliado permanente. David, Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué les pareció el discurso del expresidente Leonel Fernández? ¿Quién comienza? ¿La parte política, la parte económica? Esencialmente se refirió a temas económicos. Hay muy poco de política. ¿No es un discurso político este? No, es más bien, él ha focalizado temas económicos y temas de deuda externa, temas relacionados con la seguridad, y de manera muy particular, una estructura muy diferente a la que empleó el presidente Abinader, que fue un discurso dirigido a la gente del pueblo llano. Este es un discurso, el de Leonel, más técnico, más encaminado a explicar aspectos que ciertamente aparecieron disgregados en el discurso del presidente Abinader. Y parece ser que el terreno donde se van a batir los candidatos a la presidencia para el próximo año es el terreno económico. A nosotros nos hubiese gustado que se hablase un poco de democracia, de institucionalidad, que se hablase de corrupción, pero tanto Leonel en su discurso como Luis Abinader en el suyo están sacándole el cuerpo a temas institucionales, a temas de democracia, a temas de corrupción, a temas que tienen que ver con, por ejemplo, la nómina pública. Se pudo haber hablado de el exceso de personal que hay en el sector público. Y a mi parecer, el tema de las obras públicas es fundamental. Eso de que Leonel dijera que el 4%, menos del 5%, es el que el presidente está empleando en obras estructurales que requiere el país, que necesita el país, que las comunidades están pidiendo a gritos. Creo que es un tema que da para muchos debates y que las comunidades, cada vez que uno ve un noticiario, ve que sí, que la gente quiere que se construyan obras que pueden ser pequeñas dentro de la macroeconomía, pero que dentro de la especificidad de esos poblados son de mucha importancia. Eso es bueno que lo señalase Leonel, porque estuvo ausente en el enfoque del presidente Luis, aunque se refirió de manera también disgregada a algunas obras que ha hecho, por ejemplo, en Puerto Plata, un puente que une la línea noroeste con la ciudad de Puerto Plata. Se refirió al tema, pero dejó de decir lo mucho que le falta. Es decir, hay una serie de obras que irían conjuntamente con esa que también se soslayó. Pero lo que más podría calificarse como un tema político
es la referencia que hizo el presidente a Haití, las consideraciones que ha emitido sobre Haití. Pero fíjense una cosa, lo hizo dentro del discurso conservador que se dice que tiene el presidente Luis, que tiene Abel, y ahora Leonel se manifiesta también con un discurso sesgado también y conservador, cuando es un tema que a nuestro juicio amerita el que se vea desde otros ángulos que simplemente el presidente no ha tocado. De modo que la cancha está para Jaime Aristis. Antes de Jaime, yo diría... Todo fue para donde Jaime Aristis. Antes que intervenga Jaime, yo diría, David, que en un momento como este, y más viniendo del presidente de Fuerza del Pueblo, el discurso es político. Lo que pasa es que está jugando una estrategia diferente, tocar la llaga de la gente con los puntos que pueden apostar a la impopularidad del gobierno, porque eso es lo que la gente del común siente, percibe y calcula. Lo está viendo en su llaga. Jaime, las cifras fuera de contexto fueron un punto que el doctor Leonel Fernández tocó y tenemos que preguntarte cuál es tu percepción sobre esa crítica. Bien, comienzo con señalando que es un discurso político con un contenido económico sumamente fuerte. Ese es el marco. Aquí el gobierno ha seleccionado al presidente Leonel Fernández como su opositor, y así lo hemos visto recientemente con publicaciones donde se compara 2011 con el año 2022, creo que es un error del gobierno, pero está haciendo esa presentación. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué selecciona a Leonel Fernández? Porque aun cuando Leonel Fernández es una persona que ahora mismo está marcando un buen porcentaje en lo que sería la percepción de que pudiera ser beneficiado con el voto popular, no tiene estructura suficiente para poder vencer al PRM. O sea, es algo interesante en este caso porque tú tienes a Leonel Fernández que pudiera tener una posición de que reciba un voto, pero no tiene su fuerza del pueblo, no tiene un porcentaje que le permitiría poder competir con el PRM, lo que sí tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, el gobierno estaría apostando a, tener un candidato opositor como Leonel Fernández, pero que no tiene estructura, pues sencillamente la oposición llegaría dividida y eso le facilitaría mucho la reelección al presidente Luis Abinader. Esa sería la estrategia del gobierno. Ahora, Leonel Fernández, que es una persona sumamente hábil, que sabe ganar elecciones, va directamente a lo que le interesa al pueblo dominicano. Comienza con el tema de un crecimiento y dice, pero ese crecimiento no se traduce en una mejoría de tu bienestar. Por lo tanto, eso es algo que podemos decir que es ficticio, es algo que no se refleja en empleo, que no se refleja en un aumento de ingresos. En consecuencia, eso no te dice absolutamente nada a ti que vas a votar el año que viene. Entonces, el primer elemento con relación al crecimiento de la economía, y ahí comienza a decir que, no estás en la mejor de las posiciones, has perdido. Eso es, así como aquel discurso del presidente Luis Abinader no fue del todo correcto, este tampoco es del todo correcto para las comparaciones, pero eso lo voy a dejar para luego. Voy a ir directamente a los temas que más le interesa a la gente, los precios. Ahí lo golpea porque hay que recordar, Leonel Fernández hizo lo mismo, 2003-2004, cuando le dijo, ¿quién te subió los pollos? ¿Quién te subió el maíz? ¿Quién te subió los plátanos? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió? Así mismo lo está haciendo ahora. Habla de que es una tragedia lo que se está viviendo en términos de aumento de los precios y deterioro de la capacidad de compra de los ingresos, que si al mismo tiempo no se le genera empleo, eso significa un aumento de la incidencia de la pobreza. Con relación al tema de la ejecución presupuestaria, le llama ineficiente, le llama prácticamente ineficiente al gobierno porque le dice, ustedes tienen recursos, ustedes se han endeudado, pero no han hecho nada. Ustedes no han logrado mejorar la capacidad de poder brindar, por ejemplo, servicios de salud porque no han terminado los hospitales, no han podido mejorar los servicios de educación porque no han podido mejorar la calidad de la educación, y lo que son proyectos que ustedes tenían, que pudieron haber ejecutado a favor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudiantes que votan, pues no lo han hecho, y entonces hace un recordatorio de las obras que hizo la OISOE en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo. Jaime, pero quiero que hagas un punto ahí para preguntarte si algunas de estas obras no son de triste recordación para mencionarlas en un discurso como este. Bueno, sí, sin lugar a dudas, y tú lo sabes muy bien. Las obras esas de ISOE, hay 5 que fueron las que financió con recursos de la SONLA. Pero retornando aquí, entonces, con relación a electricidad, golpea el tema de la parte que no mencionó el presidente. Fíjate que el presidente Luis Abinader en su discurso señaló la parte positiva en materia de generación y específicamente la central termoeléctrica Punta Catalina, que es la generación de electricidad que le ha permitido al gobierno tener la oportunidad de brindar electricidad de forma estable desde el año 2020 hasta el presente, por la generación que, como muy bien dijo el presidente Luis Abinader, ha llegado a un nivel récord y que lo ha hecho generando beneficios para el gobierno de 220 millones de dólares. Eso es lo que el gobierno ha logrado. Y entonces ahí Leonel Fernández viene y le clava el puñal con relación a Manzanillo, 800 megavatios, que sencillamente es probable que no se termine, ni siquiera en el próximo gobierno, tal como van las cosas. Los 400 megas que supuestamente se iban a instalar, 200 en Boca Chica y 200 en Barcaza. Lo de Barcaza está en veremos, lo de Boca Chica a unos precios que van a estar por encima de 25 centavos de dólar por kilovatio, es decir, que no es energía que es base, que es lo que quería decir el presidente Fernández. Con relación a los otros 800, simplemente ahí reveló la incapacidad del equipo que está gestionando la energía en el sector, en el gobierno de Luis Abinader, para poder ejecutar esa licitación de 800 megavatios que fue suspendida. Con relación al tema de la sobreinfraestructura, le golpea con relación a que se había dicho en el discurso que se había ejecutado 90.000 millones de pesos y 271 obras, y le dice, mira, pero eso no es lo que dice la Dirección General de Presupuesto. Lo que dice la Dirección General de Presupuesto es menos de 54.000 millones de pesos. ¿Dónde está la diferencia? Entonces, también le señala, entonces, con relación al tema de la criminalidad, que ese es otro aspecto que también, cuando uno ve las encuestas, pues la gente está pues preocupada, molesta, es de los puntos, así como la inflación, el empleo, el ingreso, la criminalidad, la inseguridad, son temas que le afectan muchísimo a la población, y ahí les recuerda, mira, barrio seguro, que es algo que las personas recuerdan de cómo se intervenía en los barrios, cómo se le daba apoyo para beneficiarles y darle tranquilidad a esas personas que viven en esas comunidades. Entonces, esos son aspectos que el presidente utilizó, y al final, entonces llega con lo que es el tema del momento, el tema de Haití, que aglutina a la población, y fíjate que él la llama a esa población a reunirse a lo que serían aquellos dominicanos que quieren defender la soberanía nacional, como lo han hecho los otros, tanto el presidente como los otros candidatos. Y algo sí ya, para pasarle a ustedes, decirles con relación a esto, es que el presidente Fernández llama muchacho al presidente Luis Abinader cuando hace la cita de llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala. O sea, es un claro mensaje de que, bueno, tú estás aquí abajo, presidente, tú eres el presidente, pero yo tengo la experiencia, tengo la capacidad de recuperar este país. Si usted vota por mí, todo va a cambiar, volveremos a tener precios bajos, empleo, un crecimiento que sea distribuido más equitativamente, mejores servicios de educación, mejor servicio de salud, y así como también una infraestructura, una capacidad de ejecución de infraestructura que este gobierno no ha tenido. La oposición siempre apuesta a crear en la población el mensaje de que el gobierno te está engañando. ¿Ustedes creen que políticamente hablando consiguen noquear este discurso, la percepción de la gente sobre el trabajo del gobierno? Bueno, es que lo que ha hecho Leonel es señalar puntos específicos donde el gobierno no anda bien, a su juicio. Entonces habla de economía, habla de juventud, habla de educación, habla de salud, habla del 911, que fue un éxito total del gobierno pasado y que ciertamente está en el piso en la actualidad. Incluso en el tema de la contaminación sónica, que la población se encuentra un poco molesta con esa situación,
en el 911 le están diciendo a la ciudadanía que ese tema no es prioritario. Y temas como eso están afectando, lacerando, se podría decir, a muchos sectores de la capital, y eso es una afección directa. La seguridad social, ese es un tema también de primer orden que se está discutiendo en el Congreso Nacional, que ya hubo el 27 de febrero un incidente que significó un diputado que tiene un planteamiento con el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el mismo, pero es un planteamiento que el presidente Luis Abinader evadió también en su discurso y que está latente porque golpea duro el tema del copago, el tema de la poca cobertura en medicamentos que tiene la población, aún teniendo seguro, y escasez de algunos de esos rublos. Por otra parte, también se refirió al tema, ya Jaime habló un poquito de la electricidad, del sistema eléctrico, y ahí el presidente Fernández no deja de tener razón en términos de las altas facturaciones que están llegando en algunos sectores y los apagones también, como el poco trabajo que está teniendo el Protecon en la protección del usuario. Es decir, la población tiene pedimentos, pero esos pedimentos no son atendidos debidamente. Incluso en el tema agua potable pasa lo propio en todo el país, en Santo Domingo y a nivel nacional, de que hay deficiencia en el servicio de agua potable, deficiencia en acueductos, que él no lo mencionó, pero hay unos cuantos acueductos que tienen problemas porque se han iniciado, pero la gente no sabe cuándo se va a terminar. Solo se sabe que están iniciados los trabajos, pero cuándo me lo entrega, cuándo se va a resolver el problema. Usted, digamos que coincide con alguna de las cosas que dice el presidente que no se han... Sí, las deficiencias, yo creo que ahí Leonel fue puntero en cuanto a señalar deficiencias puntuales. Jaime. Mira, yo creo que Luis Abinader está cargando pesado, porque Leonel Fernández obviamente le identifica aquí aquellos componentes de su gobierno que son muy débiles y que tienen que ponerse en marcha, tienen que ponerse las pilas. De lo contrario, él va a tener un proceso electoral difícil, complicado, porque va a tener que salir a defender lo indefendible. Él va a tratar, el presidente Luis Abinader, de tratar de justificar, por ejemplo, que la distribuidora, las pérdidas estén, no es 35%, como dijo, es 36.8%, como terminó el año 2022, las pérdidas de las distribuidoras, que el presidente no la tocó. Entonces es difícil defender ese tipo de actuación en el sector eléctrico. Es difícil defender también las debilidades en materia de gestión en el sector educación o en infraestructura, o también el tema del sector agropecuario. El presidente Fernández no lo tocó, pero gran parte de lo que se ha expresado en aumentos de precios se debe a la debilidad del sector agropecuario, y el presidente ahí se la dejó pasar. Pero me imagino que en próximas intervenciones el presidente Fernández le va a dar duro con ese tema. Entonces aquí Luis Abinader tiene que tomar la decisión. Él va a continuar con este equipo hasta final de su gobierno y se va a enfrentar a Leonel Fernández y se va a enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana, o al que se una, si es que se unen ellos, o sea, porque eso puede suceder, que aquí se una el presidente Fernández con Abel y que presenten un bloque opositor frente a Luis Abinader, y se la hace todavía más difícil. Entonces, si se presenta con el equipo que tiene actualmente, ¿será capaz el presidente Luis Abinader él solo, con esa carga pesada sobre sus hombros, enfrentarse a un bloque opositor unido? Es complicada la situación, porque le van a seguir golpeando en aquellas áreas que son importantes para el estómago de la gente y que el presidente se ha visto en dificultades para poder resolver esos problemas. Bueno, nosotros creo que terminamos en este momento. Gracias al profesor David Lahoz, que siempre está dispuesto a venir a compartir con nosotros en CDN, a Jaime Aristi Escuder, que es de la Casa Adis.
Usted, por cierto, se queda para contarle a la gente todas las noticias y más que un resumen ejecutivo, ahora a las 10 de la noche. Vamos a poner el reto de que Albanelli también prepare por ahí snacks para las próximas coberturas. La de hoy está por ahí lista. Tendremos muchos encuentros políticos este año. Tendremos que hacer muchos análisis porque la política seguirá subiendo de temperatura. Así es.